Vamos a iniciar entonces nuestra clase analizando nuevamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero ya nos vamos a centrar en la Declaración de los Derechos. Obviamente a partir de Olympia de Gouges, que es uno de las pensadoras y de la promotora más importantes. Vamos a revisar un pequeño video interactivo sobre estas consideraciones y vamos a ir tomando en cuenta la perspectiva, ya no solo la idea de Olympia de Gouges. ¿A qué me refiero? Ya no solo quién fue, sino sobre todo la perspectiva que va plasmando su visión en este sentido de la declaración. Partamos de una pregunta. ¿Por qué hacer una declaración de derechos del hombre y el ciudadano? Si ya existe la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Si existe la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Por qué hacer otra declaración? La declaración de los derechos del hombre y la ciudadana es solo para hombres. ¿Por qué solo para hombres? Bueno, porque dice hombre y ciudadano, tal vez pueda parecer que es solo para hombres. Bueno, está bien, ¿qué más? ¿Por qué hacer esta declaración? ¿Qué más? ¿Qué más será? Porque recuerden, ¿cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Partamos de ahí. Igualdad. Igualdad. Igualdad es entre todos. Libertad para todos. Y la fraternidad que conlleva esta consideración de entendernos como iguales y colaborar con un objetivo común. ¿Por qué hacer una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana? ¿Por qué tomarse el tiempo para esto? Si la declaración de los derechos ya conlleva estos elementos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Por qué razón? Porque las mujeres tenían ingresos menores que los hombres. Ya, porque las mujeres principalmente no fueron tomadas en cuenta. Dice igualdad, pero aún así se genera una declaración solo para los hombres. Bueno, entonces, además, en el ámbito práctico no se vio esta consideración importante de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Solo se vio para aquellos que participaban directamente de la toma de decisiones, los hombres. Vamos a ir visibilizando esta perspectiva, pero quiero que le enfoquen un poco en Olympia de Gouges, no solo a su ámbito histórico, sino principalmente a sus ideas. Vamos a revisar este video y vamos tomando nota de los elementos importantes. Ahí ustedes pueden observar algunos elementos importantes. Primero, para Olympia de Gouges, hombres y mujeres son iguales solo en derechos. Al final nos dice, hombres y mujeres no son iguales. Para ella, y con el inicio del feminismo, las mujeres son superiores a los hombres. Por lo tanto, en esta superioridad, deben reconocernos la superioridad, es lo que está diciendo Olympia de Gouges. ¿En qué se basa para generar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? Me parece que... En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sí, sencillo, ¿no es cierto? Se basa en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano para generar este proceso. De los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que Olympia de Gouges no está diciendo, a ver, está mal la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, sino que les falta tomar en cuenta al grupo de las mujeres. Entonces, incluyan también esta consideración. ¿Cuándo se genera esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana? Es para el año de 1791. Año 1791, ¿sí? La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en el epílogo, muestra lo siguiente. Mujer despierta, el rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismos, supersticiones y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necesidad y la usurpación.
El hombre esclavizado ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Oh mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualquiera sean los obstáculos que os pongan, podéis superarlos o basta con desearlo. Es el epílogo, está Olympia de Gouges incitando a la mujer a que reconozca que los derechos no son particulares de un grupo y que la mujer también debe participar. Cuestionó a la Asamblea Nacional Constituyente Olympia de Gouges. El olvido de las mujeres en su proyecto. Yo diría que Olympia de Gouges bebe, o si quieren, como pronuncian los españoles, Olympia de Gouges, como usted quiera, en castellano o en francés, como usted desee. Olympia realmente lo que está es bebiendo de la vertiente de la ilustración. Pero, ¿cuál ha sido el problema por siempre, diríamos, dentro de la mentalidad de esa época y hasta la actualidad? Que los hombres han pensado solo en función de ellos, no en función del todo. Entonces ellos dicen, somos iguales, pero somos iguales entre nosotros. Y Olympia de Gouges dice, somos iguales, pues somos iguales todos en derechos, todos y cada uno de los que conformamos la ciudadanía, en este caso la ciudadanía francesa desde la Revolución Francesa. Ella planteaba la igualdad y la libertad y derechos políticos entre los ciudadanos y el voto a las mujeres igualitario que los hombres. Entonces, lo que se pretendía, se planteaba la libertad, la igualdad y derechos políticos igualitarios para mujeres y hombres en este caso. O sea, para las mujeres igual que los hombres es lo que quiero decir. Igualitarios. Igualitarios en derechos. Recuerden que ya el video decía, Olympia de Gouges no considera a hombres y mujeres iguales, sino principalmente la posibilidad del acceso. Vamos a ir preguntándonos lo siguiente en cuanto a lo que hemos visto, para no avanzar mucho más en esta temática. ¿Cuáles son las ideas principales de esta pensadora? Partamos de aquí. Este va a ser su trabajo y lo vamos a tratar de realizar aquí conjuntamente. ¿Cuáles son las ideas principales que usted pudo observar en el video? ¿Qué ideas tiene principalmente Olympia de Gouges? Una idea así sencilla que usted pueda retratar como idea principal. Luchó por la igualdad de las mujeres. El derecho igualitario en cuanto a el acceso a estos derechos de las mujeres. Muy bien, un elemento aquí lo van ustedes poniendo. No les voy a ir escribiendo todo, simplemente en base a lo que ustedes vayan diciendo. Vamos a ver otra idea principal de esta pensadora. Vamos a poner, hombres y mujeres no son considerados iguales en sí mismos para Olympia de Gouges. Las mujeres son superiores. Aquí comienza el feminismo. ¿Qué más? Que si una mujer puede ser ama de casa y cumplir con los roles de casa, también puede votar e ir a las urnas. Si puede hacer todas las cosas en la casa, ¿por qué no va a hacer el resto? Muy bien. ¿Qué querían las mujeres o qué quieren las mujeres para haber generado esta declaración?
De fondo, esta consideración de reivindicar los derechos. Es una pregunta recurrente a la anterior, si usted se da cuenta. Es una pregunta complementaria. Entonces, aquí lo que les estoy pidiendo es que usted aclare. De fondo, lo que quieren las mujeres en la declaración es ser reconocidas como mujeres que pueden participar en la toma de decisiones. Ese es el punto más relevante. Las mujeres pueden construir la sociedad, por ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Usted lo explica mejor. ¿Y qué quieren reivindicar? Nuevamente recurre a las preguntas anteriores. Quieren reivindicar los derechos de las mujeres que fueron olvidados por la Asamblea Nacional Constituyente. Son 3 preguntas sumamente sencillas, que ustedes les dan cuenta de lo que dice el video y cada una de las preguntas recurre a los conocimientos anteriores. Aquí les pido por lo menos unas 4 ideas que usted ponga sobre la pensadora, los elementos más importantes que ha dicho Olympia de Gouges en este video. Las preguntas subsiguientes son preguntas recurrentes a la anterior, por lo tanto estamos ya contestándolas aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Está claro el trabajo? Sencillo, ¿no? Demasiado sencillo a mi parecer. Si algo no les queda claro, pregunte. Pasa nada, puede preguntar lo que usted quiera. Lo que usted desee puede preguntar en esta clase. ¿Por qué después de haber escrito en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, por qué desde ese momento no ninguna mujer, o no sé si alguna mujer haya sido presidenta o elegida como editora, algo así? Porque no es tan sencillo cambiar la realidad. No es como yo tengo un panfleto, un texto, y la gente asume el texto. Debe haber una interiorización. Además, después de la Revolución Francesa, llega Napoleón y ahí queda todo este proceso que nosotros creíamos que era el avance más importante. No es tan sencillo en la realidad de la humanidad. No es como crear la Constitución de 2008, por ejemplo, por poner un ejemplo símil, y ahí se habla sobre los derechos. Pero en la realidad se plasma, sí y no. Es decir, se reconocen los derechos, pero no están plasmados todos los derechos. No es que reconocemos todos los derechos. No es que estamos trabajando porque esos derechos, más que una obligación, sean la consideración del reconocimiento del otro. Por ejemplo, la educación. La educación es un derecho básico e inalienable. Significa que usted tiene que estudiar porque le permite tener las habilidades fundamentales para la vida subsiguiente. ¿Qué pasa? Dentro de la consideración de la Constitución está eso. Pero no es solo que tal vez algunos jóvenes o niños no estudien, sino que, por ejemplo, en los centros educativos se prioriza el acceso y no la calidad a la educación. ¿Por qué? Porque los proyectos educativos están guiados solo a que usted tenga conocimiento, tal vez un conocimiento básico que no le lleva a la reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Llega usted a primero de bachillerato y no le interesa, porque le han llenado de elementos que al final tal vez ni siquiera los aplique. Por eso le digo, no es tan sencillo como poner una ley y que se dé al día siguiente. Es un proceso histórico y la historia nos demuestra que los procesos han sido muy extensos. Miren, Olympia de Gouges está hablando 1791 en el Ecuador, recién para el siglo XX vota la primera mujer, Matilde Hidalgo de Proce. ¿Qué significa de fondo esto? El proceso no ha sido tan sencillo. La independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, pasada desde la Revolución Francesa, también se pretendía como una liberación de todos. Estados Unidos no puede salir de su segregación racial, por un lado, yo no diría racial, sino étnica, pero es una forma de entenderlo,
a pesar de todo el proceso que ha tenido. El presidente Lincoln planteó la perspectiva de unificar el país y no se lo plasmó hasta la llegada de Martin Luther King. Y aún así tenemos el proceso que sucedió hace unos años con George Floyd. Por lo tanto, no es un proceso en el ser humano tan sencillo, no. Hay que hacer una interiorización y abrir nuestra mente, y aún así la educación juega un papel fundamental, y no hablo solo de la educación formal, sino de lo que nos enseñan en nuestra casa. Eso es muy importante. Los valores que tienen o que tenemos de casa se van plasmando mucho en nuestra forma de tomar decisiones. Por eso es que debemos ser cada vez más abiertos a las decisiones para que las subsiguientes generaciones sean más abiertas en la toma de decisiones. Eso diría en cuanto al por qué no se plasmó, por qué no se dio, por qué no. Pero miren, no fue suficiente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La idea de hombre no era la idea de varón, de masculino, sino era la idea de humano en la época. Ustedes deben ver muchos textos que dicen hombre como palabra para referirse a la humanidad, no al varón. Entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no hacía referencia en teoría al hombre o a la mujer, hacía referencia al humano, pero no se plasmó. Ese es el tema, ¿sí? ¿Alguien más alguna otra pregunta, inquietud o sobre alguna otra consideración? Pregunten, de esto se va generando su conocimiento. Licen, Sí. ¿por qué Olimpia de Guz fue decapitada? Bueno, ya Por su declaración. Dígalo. Por su declaración, ¿Por su qué, perdón? por la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, lo que organizó 31 personas, creo que era, empezó a organizar revueltas, creo que según estaba leyendo, y por eso le dijeron que era como una revolucionaria y le decapitaron el 3 de noviembre, octubre de 1700. Ya, este es uno de los procesos históricos, no solo yo voy a nombrar a alguien más que se le reconoce actualmente dentro de la filosofía y dentro de lo que nosotros estamos viendo, que se llama Hipatia de Alejandría, para poner un símil, ¿sí? Para poner un ejemplo a lo que ha dicho Nicolás también. Fue una pensadora que generó un criterio de que la mujer también podía analizar las cosas desde la filosofía. Esta pensadora fue apedreada por los cristianos en su época. ¿Por qué? Porque una mujer supuestamente no podía pensar. En la época de Olimpia de Guz, no solo es el sentimiento de ira de la gente por irse en contra de la normativa general que tenían, sino además por ser una agitadora. La mayoría de los agitadores y revolucionarios han sido asesinados, ¿sí? Vemos el caso de Mahatma Gandhi, por ejemplo, el caso del Che Guevara, yo pondría el caso hasta de Jesucristo, ¿sí? Como un revolucionario en este caso. Usted puede pensar lo que usted crea, pero de fondo, ¿qué cambió? La mentalidad de la época. Y no ha calado tanto en la mentalidad actual que nosotros contamos los años a partir de su existencia, ¿sí? Esté mal o esté bien, no importa, pero está planteado desde este punto. La mayoría de los revolucionarios, pensadores diferentes, han sido cuestionados en su época y han tenido tristes finales. Vamos a ver un poco más, entonces, tomando en cuenta la biografía de Olimpia de Guz, para considerar esta visión. Para cerrar ya este tema que es importante. Si tienen alguna otra inquietud, duda, vamos a irla centrando. Fue una escritora y fue considerada posteriormente heroína que reivindicó la igualdad de los derechos. Francesa que reivindicó. Esto ya lo tenemos nosotros en cuenta, ya lo sabemos. Estamos
un poco redundando en las ideas, pero para que tengan más nociones para cualquier trabajo subsiguiente o el que ya lo hemos planteado. Se casó a los 17 años por un matrimonio de conveniencia. La mayoría de los matrimonios en estas épocas tenían este sentido. Envidió a un año después de su casamiento, se marchó a París e inició una carrera como escritora. En sus obras reflexiona sobre la sociedad, sobre su condición de mujer, sobre los problemas que enfrentan las mujeres de su por su género, perdón. Se atrevió a proponer cambios radicales para su época como una mirada crítica de la realidad. Si ustedes se dan cuenta, dice Olympia de Gouges, las mujeres son superiores a los hombres. Esto ya per se es crítico en la época. Decir que una mujer es superior a un hombre. Entonces, un año después, vemos que se fue a París, escribió numerosas obras de teatro en las que abordó temas relacionados con las condiciones de la mujer. Y sobre todo podemos considerarlo como, o considerarla como uno de los inicios del ámbito del feminismo. Dígame. ¿Alguna cosa? ¿No? Profe, Sí. ¿qué es el cartel de Girondino? Perdón, no le entendí, Nicolás. ¿Qué es el cartel de Girondino? ¿El cartel de qué? ¿De qué? ¿De dónde? De, Si es un cártel, no sé, ahí sí que si se refiere al narcotráfico, que se refiere, no estoy seguro. Ahí no, sí. es que a Olympe de Gouges, una de las acusaciones fue, Ahí habría que revisarle, Nicolás, a qué se refiere. Ahí sí no tengo ese dato. Ahí sí no podría ayudarle. ya, profe, gracias. No tengo exactamente ese dato. Bueno, posteriormente les voy a mostrar un video de la evolución del feminismo como elemento importante. La consideración del feminismo, si a ustedes les interesa estos temas, pueden revisar a una filósofa que se llama Simone de Beauvoir, que ha escrito sobre esta temática ampliamente y plantea algunos de los elementos importantes a considerar sobre el feminismo. Consideramos ya en la actualidad el feminismo como un ámbito ya no solo ligado tal vez a la perspectiva de Olympia de Gouges de creer que las mujeres son superiores o que los hombres son superiores o cualquier cosa, sino la posibilidad de interactuar de diferentes maneras y con diferentes opiniones en nuestra actualidad y nuestra realidad social. Entonces ahí vamos puntualizando algún elemento para ir cerrando esto. ¿Por qué? Las siguientes clases nos conlleva ya un tema que es un tema de cierre, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pues, no se olviden estos elementos, nos hemos ido deteniendo en estas perspectivas por la importancia que tiene el entender el contexto histórico hacia la Declaración de los Derechos Humanos, que conlleva otro proceso histórico, pero que se basa en las victorias y las ganancias que se ha tenido gracias a la Revolución Francesa, a los ideales de la Revolución Francesa, a la ilustración y al pensamiento filosófico que sustentan estas ideas. Bien, jóvenes, con eso vamos nosotros a ir cerrando. Bueno,